bienvenidas a una nueva emisión extra, especial, súper especial, más entrevistas en 32 minutos. Estamos junto a Alejandra. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien. Sí. Tenemos buen invitado. Tenemos buen invitado. Ya dejó sus cositas el día martes en la emisión habitual de 32 minutos y hoy vamos a profundizar. Estamos nuevamente con René Joffre. ¿Cómo estás, René? Hola, ¿cómo están? Bien. Gracias por la invitación. No todo el mundo sabe quién es o quién ha sido. Bueno, él tuvo responsabilidades en el gobierno en materia de seguridad, ahora es un asesor importante en el trabajo de la Asociación Chilena de Municipalidades, pero lo traemos fundamentalmente en su vasto conocimiento porque es un militante histórico del PPD, ya lo dijiste la otra vez, de los 103 socios fundadores, los que firmaron la constitución de la fundación, del Partido por la Democracia. Y miembro del Consejo de Ancianos. Del Consejo de Ancianos. La palabra que hace la fundación. Además soy psicólogo y magíster en filosofía. Es cierto. ¡Ay! Ya, pero lo que venimos a hablar es de política. Ya comentamos lo que fue pasando la última semana en la interna del PPD. Y ahora, justo antes de empezar a grabar, yo te decía, me interesa que hablemos en esta relación intensa entre el gobierno Frente Amplio con este mundo concertacionista. Y tú me decías, mira, la concertación hace 14 años que no existe. Claro. ¿No existe? No existe en términos orgánicos. Yo escribí un artículo en El Mostrador, el 2010, que se llamaba La concertación y nosotros que la quisimos tanto, ¿no? Dentro de una serie de artículos que se escribieron, Ominami, escribió varios, ¿no? Gente conocida, yo no soy conocido, pero escribí ese artículo porque la concertación había llegado también a un momento en que ya no tenía un tope, y después se demostró, o sea, lo que vino después fue como una sobrevida de la concertación, pero que se llamó Nueva Mayoría y que tenía otro componente porque entraba el Partido Comunista directamente dentro. Entonces yo creo que la concertación duró hasta el 2010. Sin embargo, los ecos de la concertación, ¿no?, como decíamos antes, un fantasma que recorre Chile, la concertación sigue siendo como algo que está ahí fantasmagóricamente incidiendo en la política chilena. Bueno, pero es que es interesante la idea del fantasma que recorre, no sé si recorre Chile, que quizás me gustaría yo circunscribirlo para hacerte esta pregunta, que recorre el gobierno, porque la concertación, cuando nosotros hablamos, ¿qué es? 20 años, 4 gobiernos muy exitosos en lo que autodefinió como exitoso, es decir, política de los acuerdos, política en la medida, la política siempre en la medida de lo posible, pero avanzar en la medida de lo posible, y eso se entendía que había muchas cortapisas, y son las que son, y de alguna manera es una forma de gobernar, es la cocina, es los partidos políticos mandando, cuando de hecho empezaron a entrar los díscolos, se fue a la cresta de la concertación. Entonces, cuando decimos que es un fantasma que recorre, es que uno se pregunta, y te pregunto a ti, ¿cómo ves tú al Frente Amplio en estos primer año y medio de gobierno en que entraron, o sea, no solamente vapuleando a la concertación, hasta la Nueva Mayoría, a la política en general, con un proyecto impugnador, y hoy día parece que el fantasma se corporaliza, por ejemplo, en la ministra del Interior? Claro, lo que pasa es que yo creo que la concertación fue exitosa para el ciclo político que le tocó dirigir. Este gobierno sería exitoso si, no sé, tuviera 3 o 4 gobiernos transformadores, porque se autodefinió como transformador. La concertación se autodefinió como recuperación de la democracia y normalización de las instituciones. Transicional, exactamente, una política transicional. En esa medida fue exitosa. Este gobierno se define como transformador, ¿no? En mi área partió diciendo refundación de Carabineros, cosa en la que yo nunca creí. Vamos en unos toques. Hagamos algunas cositas ahí ¿te fijáis? Yo nunca pensé que se podía ni era bueno refundar Carabineros. Pero bueno, el gobierno lo dijo. Entonces, un gobierno que se autodefine como transformador, la vara del éxito también tiene que medirse en esa dimensión. Y el segundo problema, cuando tú te defines como impugnador, ¿ya?, el problema es que entra en una categoría delicada, diría yo, que está a medio camino entre la política y la religión, o entre la política y la moral. La moral sirve para contener a la política no sea un exceso, pero no es la política. La religión es un dominio distinto a la política. Pero cuando tú dices impugnador,
que impugna, ¿quién impugnaba? Savonarola, digamos. O sea, desde la religión tú puedes impugnar otra cosa, pero la política nunca ha sido impugnación. Entonces, el Frente Amplio yo creo que desde el principio estaba condenado a lo que le está pasando ahora. Que yo creo que lo que le está pasando ahora es volver a una cierta realidad nomás. O sea, a la realidad de la política que existe en Occidente hace 2500 años. O sea, no es distinta la política de los romanos y los griegos en Occidente a como es hoy día. Tiene más o menos las mismas Ahora, leyes. digamos que en los romanos y los griegos no participaban ni eran sujetos de derecho ni las mujeres, ni los esclavos, jóvenes, ni los extranjeros. Ni los esclavos. Ni los extranjeros. Y los hombres mayores de cierta edad y con propiedad. Claro. Pero era la primera forma democrática. Pero digo que es mucho más posible. En Atenas, no en Esparta. Es mucho más estable un sistema de gobierno o un régimen donde hay consejos de ancianos y hombres más o menos que se conocen, que más allá de sus diferencias... No, pero no era nada estable. O sea, habían asesinatos, era más crudo que ahora. Sí, bueno, la política era más cruda. Más crudo que, por lo menos en Pero Chile. como sistema de gobierno es más estable, y vuelvo a mi punto, es más estable, es más posible llegar a acuerdos más control del poder. Cuando la cocina es más chica. Claro. Ese, digamos, Sí. dato de la causa. Sí. Y cuando hay que incorporar, porque hay que incorporar a mayorías y minorías que han sido postergadas históricamente, es más difícil. El mismo PPD fue impugnador en su momento. Guido Girardi ahí con el ataúd paseándose frente a la Moneda fue bien impugnador para su momento. ¿Y cómo le fue con esas impugnaciones también? Entonces, por eso hay un proceso, al parecer, de impugnación y conservadurismo que no es exclusivo de este gobierno, pero uno ve en el sector de la concertación como una gran satisfacción emocional, diría yo, de verlos caer, ¿no? Ustedes que nos dijeron, como el meme ese del gato. ¿Hay un componente emocional también en esta disputa? Yo en el peor momento del Frente Amplio de este año vi pasar un tuit que decía, ¿estamos gozando? Sí, estamos gozando. Digámoslo. Claro, digámoslo. No, claro, yo sí, sin duda hay un componente emocional, pues sin duda cuando te sacan la cresta así de la manera en que te la sacan y después los demás están en lo mismo. Yo, como no creo en esas cosas, no creo que la estabilidad de las instituciones democráticas sea conservadurismo. ¿Sí? Yo creo que el conservadurismo es otra cosa. ¿Ya? Entonces, ¿En qué se va? No, la estabilidad, o sea, para que le vaya bien a las mayorías, incorporar a esas mayorías, tiene que haber una estabilidad de la sociedad. Tiene que ser una sociedad estable. Porque si no, una sociedad así que está como en el que metámosle, como decía nuestro embajador que ahora debe hablar portugués de Polo, metámosle inestabilidad al sistema. ¿A quién le sirve eso? A los más pobres no. O sea, no, a la gente que puede sostener esa inestabilidad puede ser que sea entretenido, hasta entretenido hacer un cambio, pero eso es frívolo también. En el gobierno, en todos los gobiernos de la concertación, se hablaba de esta figura de los operadores, que digamos eran las personas que salían a, en algunos casos facilitar, en otros casos obstaculizar y en otros casos corrompían. Claro. ¿Tú crees que a este gobierno le han faltado operadores? Yo creo que a este gobierno le ha faltado estrategia política más que operadores. Le ha faltado una mirada más larga. Nada más que... Ahora, los operadores que tienen son bien malos, pero porque han cometido muchos errores. Pero bueno, son errores propios también de la inexperiencia en el manejo del aparato del Estado. No es llegar y meterse al Estado tampoco es llegar y hacer un curso, como se ha dicho, ¿no? Tampoco con un curso. Con un curso de la Contraloría no se subsana. Es experiencia en el cuerpo. Y claro, yo me imagino que el segundo gobierno de Boris va a ser mucho más exitoso porque va a tener mucha más gente preparada para gobernar. O sea, ¿todo este gobierno ya lo das por descartado? No. Yo creo que hay que ayudar al gobierno a salir adelante porque, mira, por ejemplo, en el PPD, en algún momento, cuando Piñera estaba en el 6% y todo el mundo estaba
démosle a Piñera. Vamos. En el PPD se discutió mucho una decisión si Heraldo Muñoz, el presidente de ese entonces, iba a La Moneda porque convocó a todos los partidos. Yo voté así como entusiastamente a favor que fuera, porque no, por lo que te digo, o sea, yo prefiero una sociedad estable. Creo que eso es mejor para las mayorías, es más, sostiene mejor la democracia a una sociedad inestable en que se parece que las mayorías van a participar, pero es como un machetún y después, ¡fum! Eso ya se vio además en la experiencia histórica. O sea, la Revolución Francesa, ¿en qué terminó el jacobinismo? En la Restauración, pues, y después en Bonaparte. O sea, no es que aquí vamos a hacer la revolución y las cosas pasan y van a... No. Ahora, tiene que haber un impulso al cambio, pero ese impulso al cambio tiene que ser con articulación. O sea, ganas mucho más si tú el impulso al cambio lo negocias. Mira lo que hizo la convención. Yo siempre hablo de esto, con Darío creo que he hablado. La convención lo tenía todo. Podría haberse sentado con la derecha, le he dicho, ustedes temen que nosotros les vamos a ir a quitar el tema de la propiedad, porque esos eran los temores iniciales, o que les vamos a ir a quitar tal otra cosa. Ya, y la derecha, ponte que te hubiera dicho, sí, ese es nuestro temor. Bueno, conversemos. Instalemos en Chile un Estado social y democrático de derecho, pero resguardemos la propiedad privada y resguardemos el tema financiero, los equilibrios macro y todo, pero denme esto otro. O sea, te sentáis a un ejercicio y mira el avance que habría sido. ¿Pero tú crees ¿Cachai? que faltó negociación? Porque, Sí, faltó porque negociación. el proyecto de la convención Atria parecía. un cura, no es un político. Y tenía su llave en la mano. Por eso te hacía la distinción entre política y religión. Atria era un cura que predicaba, y predicaba bien. Y un gran profesor de Derecho Constitucional. Yo lo escucho, gozo con eso. Pero no era un político, porque su obligación, él entre otros, no es el único, obviamente. Él, entre otros, los que tenían la mayoría en la conversión, el colectivo socialista, el independientes no neutrales y el Frente Amplio podrían haber armado una mayoría. Yo creo que el PC se habría sumado a eso. El PC es muy pragmático, sabe lo que hay que hacer. Habrían podido armar una constitución súper progre. Pero y no una cosa así como que lo queremos todos. Sí. Y mirar lo que estamos. Siempre esto es pregunta en formato de comentario, pero yo creo que hay una cosa que obvias en ese análisis y te la pregunto, que es que una cosa son las formas de negociar, la idea incluso efectivamente de la cocina. O sea, me parece muy interesante además la reivindicación del espacio, digamos, de la negociación política, que no es masiva, que no es en asamblea, que por el contrario es justamente la capacidad, digamos, de articular intereses entre unos pocos para poder avanzar. Pero eso también nos habla de otro mundo, porque pudiéramos reconocer, no sé, en los últimos procesos muy acelerados, en los últimos 5 o 10 años, no solo en fenómenos en Chile, sino también comparativamente fenómenos contemporáneos, probablemente sobre todo por esto, por la rapidez de la información, el celular, la toma de decisiones y el cambio en que la ciudadanía opera y entiende que tiene el control de la agenda. Eso hace que hoy en día también, no solamente la convención, no haya muchos espacios donde sea posible esta articulación. Yo tengo la sensación, termino con esto para escuchar tu opinión, René, que hay una cierta, de algunos sectores, un poco lo que le pasó a Amarillos y a Demócratas, una cierta fantasía que tuvieron durante, yo creo que les duró nada, 3, 4 meses, en que entonces, por fin se acabó esta locura, ahora volvimos, la gente va a esperar que los pro hombres y pro mujeres les digan lo que hay que hacer, y se dieron cuenta que eso no es así, y que más bien lo que vamos es una profunda degradación de la toma de acuerdos, del quehacer político. ¿Cómo veis ese proceso también? Porque en ese minuto está, y el día de mañana sea Boris presidente, o sea, quien sea el futuro presidente de la República, yo creo que va a vivir una cosa similar. Lo que pasa es que yo creo que hay confusión. Yo creo que la estabilidad es distinta a la moderación. Lo que hace Amarillo y Demócrata es reivindicar un cierto centrismo de la moderación. O sea, seamos moderados y las cosas van a resultar. Eso es pensamiento mágico. Eso no, ¿de dónde? O sea, ¿por qué? Otra cosa distinta es la estabilidad de las instituciones democráticas. O sea, de que esto funcione de una manera tal que pueda incorporar el impulso al cambio. Yo creo que Amarillo y Demócrata no están pensando en el cambio, están pensando en el statu quo, que son cosas completamente distintas. Allende negociaba para cambiar, no negociaba para el statu quo. Y yo creo que la izquierda ha perdido esa capacidad de negociar para el cambio. Ese es el problema.
Ese es el problema real, porque mira, no es que no haya cocina en el Frente Amplio. Voy a reivindicar mis columnas. Escribí una columna como el 2015, por ahí, en Tele 13 Radio, que se llama pero no le hagáis propaganda a los otros boliches. Ya no sé, perdón. de broma. Cierto. Con escribir una columna es suficiente. Corten. Súper No, así. bien ahí, bien Iván. Ya. No, hice una columna para otro medio que se llamaba Dos jóvenes lobos en una pequeña cocina, que se refería a Boris Jackson, ¿no? ¿O alguien cree que ahí no se cortaban las cosas? ¿O es que todos creemos que el Frente Amplio corta las cosas en una asamblea de miles de personas que votan por las posturas de uno y otro? No, entonces no nos hagamos de eso a nosotros mismos. Y bien que lo hagan. Y bien que lo hagan. O sea, el presidente Boris, lo que la derecha caricaturiza como voltereta, lo que ha hecho es reivindicar la política. O sea, ha dicho, a ver, por aquí no va, vamos por acá. Esa es la política lo real, de lo verdadero, no de la imaginación. Ya, pero lo real, tú dijiste negociar para el cambio. Negociar para el cambio, que, sí. digamos que es un horizonte, ¿cierto? Sí. Y Allende, lo pusiste como ejemplo, Allende negociaba para el cambio, pero también golpeaba la mesa. O sea, nadie se confundía para dónde iba Allende. La concertación. Sí. La concertación. Sí, que se confundía. Discúlpame que te haga el. O sea. Pero no me desvíes. No me desvíes. No te desvíes, ya. Okay. Podemos discutir después. Podíamos ya. discutir después de eso. Pero digamos que Allende tenía una meta, iba para allá. Y negociaba, pero no, aparentemente, por lo menos los 3 años que fue la razón con la que justificaron el golpe, era demasiado cambio. Para la concertación, o sea, con tu análisis y otros análisis que hemos escuchado, parece que todo era perfecto hasta que aparecieron estos chiquillos que con razón ninguna vinieron a desordenar el naipe y ahora han entrado en razón de nuevo. O sea, la concertación no hizo nada mal, no hubo financiamiento ilegal de la política, no hubo puerta giratoria, no hubo gente dejando de negociar para el cambio. O sea, completamente. Pero ahora también hay financiamiento ilegal de la política, por lo que se está viendo. O sea, en cualquier gobierno puede haber financiamiento ilegal de la política. Ese es como la sociedad de nuevo le pone límites a eso. ¿Ah? Ahí está la ética, ahí está el poder de la ética. O sea, ¿cómo le ponemos límites a la política? Bueno, mira, si a la política no le pones límite, hace lo que quiere, porque es el poder. ¿Ah? Por eso antes se mataban, ahora no mataban. Claro. Bueno, en algunas partes siguen matando. Entonces, hay que ponerle límites, porque siempre va a haber la posibilidad de financiamiento de la política. No es que hay financiamiento ilegal de la política. En la UE también había financiamiento ilegal de la política y en los gobiernos anteriores no era tema. Y antes también probablemente. O sea, es seguro que había, pero no era tema. Entonces, el tema no es que haya financiamiento ilegal de la política, el tema cómo la sociedad le pone límite a eso, qué límite le pone, qué sanciones, por ejemplo, esta cosa del delito de cuello y corbata. Ahí hay un punto interesante para meterse. Por ejemplo, esto de los impuestos a los súper ricos, ese es otro punto interesante. ¿Cómo tú pones cortapisas? ¿No? Es decir, mira, aquí en esta sociedad no hay nunca financiamiento ilegal de la política. Eso es imposible. ¿Eh? Imposible. Entonces, lo que tenéis que hacer a ver, ¿dónde ponemos los controles? ¿Dónde la democracia se protege de ese tema? Pero... Y la concertación cometió, obviamente, muchos errores, pero también tuvo la capacidad de generar muchos acuerdos. O sea, yo veo lo que está pasando hoy día con la crisis que hay entre la política y el dinero, porque vuelve a haber una crisis entre la política y el dinero, con la plata de los más pobres, además, que es más jodida. Entonces, en esa crisis que hay hoy día, de la política del dinero, yo veo que el gobierno está un poco, claro, el ministro Cordero sale bien, juega en general bien, la ministra Toa también, Marcel, Elizalde, pongo varios casos que juegan bien, parecieran dominar sus puestos en el campo de juego.
Pues no hay un equipo, ¿te fijas? No hay un... Es pura individualidad. Claro, no hay un proyecto para jugar. Entonces, el punto es cómo ese juego en equipo, que sí se veía en la concertación, que jugaba en equipo, en sus mejores momentos, porque después ya la cosa, se armaron dos equipos internos, autocomplacientes y autoflagelantes, pero en sus mejores momentos llegaba a jugar en equipo. Por eso te digo que a este gobierno, más que operación, le falta estrategia. Ese es mi punto. Hace un rato atrás, yo creo que algunos de quienes están escuchando esta entrevista dijeron, a ver, voy a echarlo para atrás. Dijo eso, René, hablando de la inexperiencia del actual gobierno. Dijiste, bueno, en el segundo gobierno de Boric. Yo esto te lo escuché alguna vez, por eso estaba alerta. ¿Qué es esa idea? ¿Qué es lo que estás diciendo tras de eso? ¿Tú crees que efectivamente eso es factible y más allá de eso crees que fallaba la cosa? Aunque vayan las cosas muy mal, ahora, supongamos que las cosas vayan a mal, o sea, todavía a más mal. Todavía peor. Claro, suponte que todo, y termina el gobierno mal. Supongamos que gobierne Kast, yo no creo que vaya a gobernar Kast. No tengo ninguna evidencia empírica que me lleve a sostener que Kast puede gobernar el país. O sea, que va a ganar la elección. Ninguna. Incluso que hay una apuesta. Sí, tengo varias apuestas jugadas, así que espero con eso solventar mi vejez. No creo que Kast vaya a ser presidente. Pero suponte que gane la derecha esa elección, que yo me equivoque además y gane Kast, la versión más ultra de la derecha. ¿Qué va a quedar? ¿Qué liderazgo va a quedar? Boris. Boris va a ser el liderazgo. Y para una segunda vuelta, Boris va a estar con probablemente en la derrota, la coalición se va, los dos grupos estos que hay, se van a juntar, van a decir, pucha, ¿por qué no nos juntamos antes? Todas estas cosas que pasan. Tan estudiado además que estas cosas tienen unas duraciones, así como duran como un año, las recriminaciones mutuas, después de una derrota. Duran más o menos un año y después se pasa a otra fase, está súper estudiado todo. Como las fases del duelo en versión Exactamente. Y bueno, y ahí ¿qué va a quedar Boric, en mi opinión? ¿Con qué constitución? Ojalá con la del lago. Yo pienso. Aquí Jofre llamando a votar rechazo. Yo te digo más, tengo decidido votar rechazo. A menos que pase algo que digan, no, mira, si vamos a poner la constitución de los expertos ahí, pues ya, bueno, la pienso. Pero si no, yo estoy decidido a votar rechazo. René Jofre, muchas gracias por esta conversación muy, muy sincera, muy afectuosa, así que gracias por compartir acá en 32 minutos. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Chao. Nos vemos en una próxima, aquí en 32 minutos, en estas versiones extra. Somos tan cariñosos. Sí, no, en la próxima columna de Jofre en la página 32 minutos. Tranquilo, o sea, hello. Ya sé. Chao. La última que escribí fue para CNN. Pero bueno. Antes que el gobierno asumiera de Boris, y le puse al final una frase que decía, la gestión, la frustración por la... ¿Cómo se dice cuando la expectativa es tan alta? Por la expectativa inflada, no sé qué. Expectativa no cumplidas. Está a la vuelta de la esquina. Bueno, Alejandro, Darío es testigo que... ¿Estamos fuera ya o no? ¿O todavía no seguimos grabando? ¿Estamos fuera? No estamos fuera, así así que ven, ya. Un momento, ahora sí, ya. Chao. Espérate, que diga lo que tiene que decir. No sé. Quiero saber. Bueno, para decir. Momento, todavía no se vayan. Darío es testigo. No lo voy a decir. No. Hasta el lunes, acá en 32. Lo vamos a reportear y se lo vamos a decir.